Desde que dimos la bienvenida adelante, y vamos al libro de Apocalipsis. Estamos estudiando el mensaje a la Odisea y estamos haciéndolo lentito porque hay tanto en ese mensaje para nosotros. La semana pasada vimos lo que el Señor dice a la Odisea. Le dice, tú no sabes. La Odisea dice ser de una manera, esa es su boca, la boca se llena de alabanza propia. La Odisea dice ser rica, enriquecida y no tener necesidad de nada. Tiene una posición de orgullo, una posición de autosuficiencia, de egoísmo, que son los frutos del pecado. Y eso es lo que la hace ser tibia, porque ella no siente necesidad de Cristo. Entonces tiene una posición externa de ser cristiana, pero interiormente está vacía de Jesús. Y eso es lo que el Señor Jesús ahora nos está revelando. Le dice, tú no sabes que eres desventurada, miserable, pobre. Me vino por bostezar ahora. Ciega y desnuda. Entonces, la Odisea está vacía de todo aquello que necesita. Desventurada quiere decir que tiene la posición que el apóstol Pablo nos habla en Romanos 7, que tiene una posición egoísta del yo. Ella está tratando de ser buena por sus propios esfuerzos. Está tratando de observar la ley, está tratando de hacer lo bueno. Y eso parece venerable, eso parece algo honrable. Pero realmente cuando nosotros por nosotros mismos estamos tratando de obtener justicia, nos creemos Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3 que es Dios el que justifica. Él es el justificador. Así que si yo trato de justificarme a mí mismo, yo estoy tomando el papel que le pertenece a Dios. Me he vuelto un papa. Por eso es que el catolicismo, el hombre es el que justifica. Cuando tú vas a la iglesia y oras y cumples las labores que el sacerdote te dice que debes de hacer porque le has confesado tus pecados, él te está justificando. Es la iglesia la que tiene el poder de perdonar los pecados. Entonces, el asunto es lo mismo. Cuando nosotros tratamos de justificarnos a nosotros por nuestras obras, es pecado profundo, no es honrable ni venerable. Aquel que trata de ser bueno sin Jesús está tomando la parte que le pertenece a Dios, porque tan solo Dios puede hacer eso. Entonces, eso produce un estado de desventura. El apóstol Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, y es la desventura de muchos adventistas. Tenemos una religión desventurada, una experiencia religiosa de miseria. ¿Por qué? Porque estamos tratando de ser buenos adventistas por nuestras propias fuerzas. Si no tenemos una relación viva con Jesús y el corazón no ha sido cambiado por el Espíritu Santo y el Espíritu mora en nosotros, entonces vamos a ser desventurados, vamos a ser enojones, vamos a ser miserables. Vivimos una religión de dos caras. Tenemos una cara en la iglesia y una cara en la casa, o una cara distinta en nuestra vida privada. Y luego dice desventurado, miserable. La palabra miserable ahí es la misma palabra traducida cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 que si Cristo no resucitó de los muertos, entonces somos dignos de conmiseración, porque tenemos una fe vana. Claro, si Cristo no resucitó de los muertos, nuestra fe es vana. Creer en Cristo, somos miserables, somos dignos de conmiseración. Tenemos una fe vana. Así que la fe de la Odisea es vana, porque su fe no está depositada en Jesús,
La fe está depositada en ellos mismos, en nosotros mismos. Nos creemos buenos, como el fariseo. Va donde Dios y le muestra a Dios su bondad, le muestra a Dios que Él es un hombre bueno, por lo tanto Dios tiene que aceptarlo. Es como la ofrenda de Caín, es una ofrenda sin sangre, es una ofrenda sin sacrificio, es una ofrenda de los frutos de sus propios esfuerzos. Y eso destruye la religión de Cristo. Si Dios aceptase al pecador porque él se cree bueno, entonces Dios destruye el evangelio. Dios creó el evangelio porque el pecador no es bueno, el pecador es malo. Dios ama al pecador y ha creado un medio a través del cual el pecador puede ser aceptado ante su presencia como justo y perfecto y puede ser transformado para vivir una vida santa, pero no por él, sino por Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y luego vimos pobre y vimos Mateo 5, que la pobreza no es una maldición. En el reino de Dios, Dios ha vuelto la pobreza en una bendición. Si tú y yo nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad, de la profundidad de nuestra maldad y de nuestra incapacidad de hacer lo bueno, Dios dice, bendito eres, te pertenece el reino de los cielos. Entonces somos menesterosos y humillante como sea, porque eso hay que, ¿cómo se llama? Humillarse ante Dios para aceptar nuestra condición. El corazón humano no desea sentirse pobre. El corazón humano no desea sentirse incapaz. El corazón humano desea pensar de nosotros mismos que lo sabemos todo, que lo tenemos todo y que lo podemos hacer todo. Pero para ser aceptos ante Dios, la condición es ser pobres. Así que aquí Cristo te presenta la condición. Si eres pobre, si te das cuenta de tu vida de fracaso, si vienes a la cruz no ofreciendo, sino que pidiendo, entonces eres bendito, eres feliz. Luego dice, versículo 17, perdón, no era el 18, dice, ciego. Ciego. ¿Qué significa esto de ser ciego? Vamos a Levíticos 21, 18. Levíticos 21, 18. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado. Entonces, el ciego no podía acercarse ante el Señor. El ciego está precluido de entrar a la presencia de Dios. Y ¿cómo se llama la Odisea ciega? Ciego es la incapacidad de ver. ¿Y qué es qué ceguedad tiene la Odisea? Es una ceguedad espiritual. Ella no puede ver su condición. Es imposible, hermanos. El corazón humano es engañoso sobre todas las cosas. Imagínense que somos desventurados, somos miserables, pobres, ciegos y desnudos, y sin embargo nos creemos ricos, enriquecidos, sin necesidad de nada. Eso es cuán engañoso es el corazón humano. Entonces hemos de buscar el arrepentimiento de todo corazón, el acercarnos a Cristo y buscar que Él obre en nuestro corazón para despertarnos, para abrir nuestros ojos, para que nos dé su remedio. Ya lo vamos a ver el remedio. Así que el ciego no puede acercarse a Dios. Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29. Por supuesto, en el libro de Levíticos lo está hablando en cuanto al sacerdocio. Los que servían a Dios habían de ser perfectos físicamente. En el Nuevo Testamento, los que sirven a Dios han de ser perfectos en Cristo.
Deuteronomio 29, 29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. 29, no, 29. No, este no es el... Este versículo está incorrecto, perdón. Isaías 29, 9 entonces ahora. Isaías 29, 9. Estamos viendo esto de la condición de la ceguedad. Isaías 29, 9. Dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre la cabeza de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. ¿Se fijan que el ciego espiritual no ve hermosura ni puede comprender las Sagradas Escrituras? Y para tantos hermanos no leen la Biblia. ¿Por qué no leen la Biblia? Porque no es atractivo. Pero siéntenlos a ver una novela o una película, o a leer novelas y el diario y todo eso, ahí sí son atraídos. Pero la Biblia es como que estuviera cerrada, la Biblia como que no tuviera atractivo. Es porque somos ciegos, ciegos espirituales. La Biblia es como que estuviera totalmente cerrada el significado de ella. Entonces eso muestra nuestra ceguedad espiritual. No somos atraídos naturalmente a las cosas espirituales. La Biblia es espiritual y es tan solo entendida y amada por un corazón espiritual. Una de las marcas del nuevo nacimiento, de la conversión, es el hecho de que ahora nace en el corazón un amor por las Sagradas Escrituras y un deseo profundo de estudiarla, de leerla. Mateo 23, 26. Fariseo ciego, dice. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Así que aquí llama Jesús al fariseo que tiene una religión de externos. Lo llama ciego. Así que el ciego es el espíritu del fariseo, hermanos. Y la hermana White dice que la iglesia adventista, los adventistas, somos los fariseos modernos. ¿Por qué? Porque tenemos una religión de externos. Nos preocupamos tanto de lo externo y sin embargo el corazón está vacío. El corazón no ha sido regenerado. El corazón no ha sido convertido, no hemos recibido un nuevo corazón, seguimos amando el mundo, las modas, amamos las cosas del mundo. Y tenemos una religión externa. Es por eso que somos tibios. El yo sigue sentado aún en el alma. Entonces el fariseo limpiaba la copa bien por fuera, la copa por fuera parecía limpiecita, él se vestía como de acuerdo a la ley, comía de acuerdo a la ley, oraba grandes oraciones, daba grandes ofrendas, todo una religión externa. Por dentro seguía estando sucio. El vaso nunca había sido lavado, porque el único que puede lavar el corazón es Cristo, el único que puede limpiar el alma es Jesús. Tú y yo podremos hacer un cambio externo, podemos llegar a ser moralistas, como lo llama la hermana de White. Podemos ser celosos por las formas de la religión. Pero si el corazón no está cambiado, seguimos siendo los mismos por dentro. Y eso se manifiesta en nuestra vida privada y alrededor de aquellos con los cuales nos asociamos cotidianamente, ya sea la familia y todo eso. Entonces muchos, como mi mamá le decía a mi papá, son ángeles de la iglesia y demonios de la casa. Porque
La vida no ha cambiado. El único que puede cambiar la vida, el único que puede transformarnos es Cristo Jesús. Ciegos, no nos vemos como somos, nos creemos buenos. Por eso cuando el muchacho rico viene ante Jesús, le dijo, maestro bueno, Jesús inmediatamente le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si Jesús en su carne, como ser humano, no se creía bueno, y él era santo, puro, no hubo otro como otro, y sin embargo, porque llevaba sobre sí la carne humana, la naturaleza humana, Jesús no se creía bueno. Entonces, ¿cómo nosotros podemos creernos buenos? En nosotros mismos. Cuando venimos a Cristo, cuando nos entregamos a Jesús, ahora nuestra bondad ha de ser encontrada en Él. Somos justos en Él. Él es nuestra justicia, Él es nuestra santidad, Él es nuestra victoria. Jesús ha de llegar a ser todo para nosotros. Nosotros hemos de ser escondidos en Jesús. El yo debe dejar de existir, ha de morir, ha de ser enterrado y ha de vivir tan solo en Jesús. Debe haber una dependencia total, absoluta, una hambre y sed por Cristo. Y eso tan solo es el resultado de aceptar lo que Dios le dice al corazón. Esta receta que el Señor nos está dando, esta descripción de nosotros, es el fundamento de un arrepentimiento verdadero. Mientras nos creamos buenos, mientras nos creamos que no somos tan malos, que realmente lo único que yo tengo que vencer es a lo mejor el mal genio, el orgullo, y voy a llegar a ser una buena persona, entonces nunca vas a llegar a ser. ¿Por qué? Porque tu dependencia no es en Cristo, tu dependencia es en ti mismo. Así que el ciego es fariseo. Segunda de Pedro 5. Segunda de Pedro 5. Pedro 1, perdón. 1, 5 al 10. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, el ciego ahí es el que no posee las virtudes del carácter cristiano. Tiene una religión vana. La preocupación es externa, no interna. Aquí el apóstol muestra cuál es el objetivo de la vida cristiana. Es el copiar a Jesús, es el ser como Él, es el crecer en su imagen. El que no hace estas cosas es ciego. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad. Él no se ve tal cual es, él se siente bueno. Entonces, el objetivo de la vida cristiana es ser como Cristo. ¿Y cómo llegamos a ser como Cristo? No por nuestros propios esfuerzos. Es a través de la sumisión a Él y la cooperación con Él en la obra que Él hace en nosotros. Nosotros no somos los encargados de la transformación de nuestra vida. Es Cristo el encargado. Nosotros hemos de cooperar con Él a través del arrepentimiento, la confesión y la obediencia. Así que ahí está ciego. La Odisea es ciega, es farisea, tiene una religión de externas y por lo tanto está precluida de la presencia de Dios. Hemos de sanar nuestra ceguedad para poder obtener lo que necesitamos. Debemos vernos tal cual nosotros somos, pero tú y yo no podemos. ¿Cómo el ciego se va a sanar a sí mismo? El ciego necesita remedio y tiene que ir a alguien que tenga el remedio. Es por eso que Jesús dice,
que debemos de obtener de Él colirio para que veamos. Él tiene los remedios. Él tiene el remedio para nuestra pobreza. Dice que Él nos dará oro refinado en fuego para hacernos ricos. Nos dará vestiduras blancas para descubrir nuestra desnudez y colirio para que veamos. Así que Cristo tiene la sanidad de todo aquello que nos hace enfermos. Y lo último es que somos desnudos. Desnudos. ¿Qué significa la desnudez? La desnudez espiritual. Miren, Génesis capítulo 3. En las Sagradas Escrituras la desnudez es símbolo de pecado. Génesis capítulo 3. Versículos 7 al 11. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Así que, ¿qué es la desnudez? La desnudez es la culpa. Es el resultado del pecado. Nos llena de culpa, de vergüenza, nos hace enemigos de Dios, nos aparta de Él, nos deja perdidos. Adán y Eva estaban cubiertos por un manto de luz. Ellos tenían desnudez, pero no estaban avergonzados. Mientras no hubieran pecado, no había vergüenza. Lo primero que sienten cuando pecan es que están desnudos. Entonces es una pecaminosidad que no ha sido sanada. Los pecados de la Odisea no han sido sanados. El Señor no los ha cubierto con su justicia. Están cubiertos con un manto de hojas de higuera. Un manto hecho por sus propios esfuerzos. Lo primero que hicieron ellos, luego que se sintieron desnudos, fue agarrar hojas de higuera y se cubrieron. Entonces era un manto fabricado en el telar de la raza humana. Esa es la justicia propia, la justicia por las obras, a través de la cual nadie será justificado, dice el apóstol Pablo. ¿Qué ocurre cuando nosotros tratamos? ¿Por qué es que la justicia propia es tan detrimental, tan mala? ¿Has pensado alguna vez en aquello? ¿Has pensado por qué es que Dios ve en forma tan negativa que el hombre trate de hacerse bueno por sus propias obras? ¿Qué es lo que causa esto? Veámoslo en el libro de Romanos. Hay algunas descripciones que nos muestran qué causa la justicia propia. Miren, Romanos capítulo 3 nos dice, versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Nadie es acepto ante Dios por las obras de la ley. Y nos debemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no podemos ser aceptos ante Dios a través de una obediencia a la ley de Dios? ¿No es eso lo que Dios desea? Claro, desea que seamos obedientes a su ley. Pero Él no desea que seamos justificados a través de la ley, porque la ley no nos puede justificar. La ley no tiene el poder de justificarnos. La ley, Dios, miren, luego dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es la labor de la ley? La ley tiene como papel dada por Dios, es la revelación de lo que es malo.
Entonces, a través de la ley, Dios hace que el pecador llegue al conocimiento del pecado. Se revela la ley. Cuando el pecador peca, Dios a través de la ley despierta su conciencia para que se dé cuenta de su pecaminosidad. Ese es el papel de la ley. La ley no puede justificarnos porque la justificación es la experiencia a través de la cual Dios nos hace aceptos ante su presencia. Y la ley no puede llevar a aquel. La ley no tiene poder para perdonarte. La ley no tiene poder para limpiarte de tus pecados. Una vez que la ley reveló tus pecados, cumplió su papel. Y aquí existe un peligro muy grande. Mire, vengan a Romanos capítulo 7. Este es el engaño más profundo que cae sobre un ser humano que se encuentra con la ley. En Romanos capítulo 7, versículo 7 en adelante, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice él, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Aquí está él mostrándonos lo que nos dijo en Romanos 3, que a través de la ley se conoce el pecado. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Así que si la ley no existiera, el ser humano no tendría conocimiento del pecado. Es por eso que hoy en el mundo, gracias a la enseñanza que no hay ley en el mundo evangélico, que la ley fue crucificada en la cruz, en el mundo cristiano hay un desarrollo de la maldad y de la violación de la ley de Dios abiertamente en el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque se sacó la ley, hay una ignorancia de la ley de Dios, por lo tanto el corazón humano queda sin restricción. Y ya no hay, ahora todo es bueno. Los pecados más paupérrimos son, como se llama, declarados legales y buenos. Versículo 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, miren lo que ocurre, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que miren lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que cuando la ley revela el pecado en el alma, en este caso reveló la codicia en el alma de él. ¿Qué es lo que hace el pecado? Lo primero que el pecado hace, exacerba el pecado. Así que la ley, cuando la ley entra con la luz al alma y revela todos los pecados que hasta ese momento estaban muertos, no era como que no existían, estaban ahí escondidos, nosotros los excusábamos, lo veíamos como algo normal. La ley viene como una luz y los revela. Ahora el pecado se vuelve vivo. ¿Y qué es lo que hace el pecado? El principio del pecado, para defenderse, exacerba el pecado. Te hace sentir como que tú nunca vas a poder vencer la codicia. Eso es lo primero que hace el pecado en ti para defenderse, para que tú no llegues a ser, dejes de ser un esclavo del pecado. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Claro, el borracho vive feliz hasta que se encuentra con la palabra de Dios. El adúltero cree que es lo más lindo, que es normal tener 2 o 3 mujeres, aparte de su esposa. Hasta que viene la ley de Dios y revela el pecado. Cuando el pecado es revelado, queda bajo convicción y ahora lo primero que hace el pecado exacerba la maldad en mí para hacerme sentir que es imposible para mí escaparme de esto. Y muchos caen sobre ese engaño. Muchos tratan de cambiar su vida y se dan cuenta que no se puede. Entonces se desaniman y se arrancan. Luego dice, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era vida a mí,
me resultó para muerte. Claro, Dios dio la ley. El origen original, el propósito original de la ley era dar vida. Porque el que obedece vive, el que desobedece muere. Entonces la ley es espiritual, el propósito era espiritual, pero cuando se originó el pecado, se le dio la labor a la ley de juzgar al pecador. Entonces la ley se volvió como un policía. Versículo 11. Entonces la ley condena a muerte. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Miren ahora lo que dice. Aquí viene el segundo engaño. Me engañó y por él me mató. Y el apóstol Pablo nos va a explicar este engaño. ¿Cuál es el engaño? Mire lo que dice. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Claro, la ley es buena y revela lo malo. Entonces la ley revela lo malo en mí y el pecado llega a ser extremadamente pecaminoso. ¿Por qué la ley hace esa labor? Porque dice la Biblia que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. El propósito de la ley es hacer en el corazón humano tener una necesidad de gracia. Al revelar lo malo, el ser humano ha de buscar entonces la gracia divina, pero la ley nos engaña, el pecado nos engaña. Hace dos engaños. Exacerba el pecado para hacerte sentir tan malo que Dios no te puede perdonar. Tu culpa es demasiado grande. Has pecado tanto que eres hipócrita. Dios no te acepta. Ese es el primer engaño. El segundo engaño es más profundo y es más sigiloso. Y la gran mayoría caen. Y ahí se encuentra la Odisea. ¿Cuál es ese pecado? ¿Cuál es ese engaño? Sigamos leyendo. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Aquí comienza el engaño. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así hago lo que, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí. Entonces, ¿cuál es el engaño? Cuando el pecador viene a la ley y se da cuenta de sus pecados, cuando la ley ilumina el alma, se da cuenta de su pecado, entonces el pecado susurra en el corazón. Bueno, si estás cometiendo adulterio, todo lo que tienes que hacer, deja de cometer adulterio y eres acepto por Dios. Entonces comienza ahora dentro del corazón una lucha por hacer el bien. Él ve que la ley es buena. Él ve que la ley es santa. Y él desea observar. El hombre interior es atraído a la ley y él desea observar aquella ley, pero él se encuentra que nunca puede observar aquella ley, nunca la puede obedecer. Mientras más trata de obedecerla, más miserable, más desventurado es. Entonces, el engaño más profundo es la creencia de que todo lo que yo tengo que hacer para solucionar mi problema es guardar la ley. Ese no es el propósito de la ley.
La ley no te iluminó tu pecado para que tú te hagas obediente por tus propios esfuerzos a aquella ley. Porque el apóstol Pablo en el original dice, yo tomo la decisión de hacer el bien, pero siempre llego a hacer el mal. Entonces, no es el propósito de la ley que te haga que tú ahora te vuelvas obediente y que Dios te acepta porque eres un hijo obediente. Eso no es. Porque antes que Dios nos acepte, hemos de ser justificados. Y es imposible ser justificados por la ley. Entonces, ahora el ser humano cae en una enfermedad que es muy difícil de sanar, y es el legalismo, el farisaísmo. El tener una religión basada en la obediencia a la ley. Miren, el propósito de la ley es mostrar nuestro pecado. Cuando la ley ha mostrado el pecado, la ley cumple otra función. Se encuentra en el libro, en Romanos 9 o Romanos 10. Déjenme ir a mi Biblia en inglés. Romanos 10, versículo 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin aquí no es el fin como que la ley se acabó. No, el fin es, aquí cumplió su papel la ley. ¿Y cuál fue el papel de la ley? Es llevarte a los pies de Cristo para justificación. La ley te reveló tu pecado, te hizo ver la maldad de tu corazón, la esclavitud del alma, cuán paupérrimo eres y cuán culpable eres. Entonces ahora la ley es el ayo que te lleva a Jesús. Ese es el propósito de la ley. Es llevarte a Cristo para que en Cristo seas justificado. Para que ahí la gracia de Dios se derrame sobre tu alma, en la cual el pecado ha sobreabundado, pero la gracia siempre sobrepuja y sobrepasa al pecado. La solución a nuestro problema de pecado es la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos. Y la justicia no viene de nosotros. Nuestra justificación es Cristo Jesús. Él es nuestra justicia. Somos justos tan solo cuando nos encontramos en Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el resultado de este engaño? ¿Por qué es que es tan mala la justicia propia? Miren, el apóstol Pablo nos dice, ya les hablé de esto, pero en Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo nos muestra que es Dios el justificador. Dice en el versículo versículo 26, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, ese es Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que es Dios el que justifica. Luego el versículo 30 dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Así que Dios es el que justifica. Y si yo me justifico por mí mismo, yo me hago Dios, que es lo que el yo busca. Por eso el yo no desea someterse a la justicia de Dios, a la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque el yo busca ser Dios. Es el engaño del pecado. Seréis como Dios, le dijo Satanás a Eva. Que Dios sabe que el día que de él comieres seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es la invitación del pecado a hacernos Dios. Y en la experiencia de la justificación, cuando el ser humano se trata de justificar por sus propias obras, es como el Papa, sea un ser humano que se ha vuelto como Dios.
se cree Dios en sus propios ojos. Ese es el primer problema. El primer problema es de que la justificación propia nos hace sentir que somos Dios. Es muy atractivo, es algo bien sigiloso. No andamos diciéndole al mundo que nosotros somos Dios, pero por eso dice Jesús, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y esto tiene varias aplicaciones, y una de las aplicaciones es que va a haber una religión basada en las obras que engaña al ser humano haciéndose parecer por cristianismo, pero no es cristianismo, porque está basado en tomar el lugar de Jesús. Y Él es el que provee la justicia. Así que lo primero que hace la justificación propia es saca de mí la necesidad de tener una relación viva con Dios y depender de Él totalmente. Ok, en el capítulo 4, en el versículo 3 dice, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Hablando de la justificación. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. La palabra gloriarse literalmente es la palabra de sentirse orgulloso, de boast, estoy tratando de buscar una palabra equivalente a la palabra boast. Es que habla, como se llama, se vuelve fanfarrón. Entonces lo vuelve orgulloso de sí mismo, pues. Entonces la justicia propia, la justificación propia a través de las obras nos hace fanfarrones espirituales, nos hace orgullosos espirituales. ¿En qué sentido? En el sentido de que como el fariseo se creía tan bueno, él inmediatamente se ve mejor que otros. ¿Se fijan lo que él hace? Él dice, te doy gracias que no soy como otros hombres, especialmente como este publicano. Entonces la justicia propia nos hace orgullosos espirituales y nos hace ver a los demás como que están bajo nosotros. ¿Por qué? Porque nos creemos más santos que ellos. La verdadera justicia, la verdadera justificación nos hace humildes porque nos humilla primero, nos hace ver que no hay nada bueno en nosotros y en vez de sentirnos mejores que los demás, nos lleva a tener el sentimiento del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que de los pecadores, él es el más grande. ¿Se fija en la oposición? El fariseo se siente mejor que los demás. El apóstol Pablo se siente el más malo, el peor de todos. Entonces, uno te hace orgulloso, el otro te hace humilde, porque te revela la oscuridad que hay en tu alma y te hace tener gratitud a Dios. Entonces, aquí tenemos el segundo elemento del engaño satánico de la justificación por las obras. Nos hace fanfarrones espirituales. Nos creemos como el profeta Elías, que se creía que era el único que quedaba. Y es por eso que la iglesia adventista creen que somos los únicos, que somos los mejores, que estamos sobre los pentecostales y sobre los bautistas y los católicos. No. Ese es un sentimiento que está en la parte de atrás del adventista, ¿no, hermanos? Dios nos ha llamado a ser el remanente y nos ha dado todo eso, nos hace deudores hacia nuestros hermanos de otras fe. Son hermanos en Cristo. Y por lo tanto, hemos de compartir con ellos, no porque nosotros somos mejores. Dios nos ha dado verdades más avanzadas. Por lo tanto, somos deudores hacia ellos. No somos mejores. Muchos de ellos tienen una experiencia más rica con Cristo que nosotros mismos. Caminan más cerca con Jesús que nosotros. Aman a Dios de todo corazón. Lo único que les falta son las verdades que nosotros tenemos. No somos superiores a ellos. Pero tenemos ese sentido. ¿Por qué?
Porque somos los fariseos modernos, pues. ¿Por qué cómo nos volvimos fariseos? Porque miren, la campaña, se hace campaña evangelística, los hermanos vienen y rápidamente se introduce la ley de Dios. Bien. Y luego se habla del sábado. Y claro, venimos de países católicos y todo eso, entonces se presenta el sábado y en la mente viene el sentimiento, yo he estado observando el domingo, yo iba a la iglesia el día domingo, estoy equivocado. Entonces, correctamente, lo que debiera hacerse es llevar al pecador a Cristo que se arrepienta, acepte a Cristo como su Salvador para recibir el perdón del pecado y recibir la justicia por la fe. Pero tristemente el énfasis es, deja el domingo y vente el sábado. Si tú aceptas el sábado, está todo bien. Ahora puedes llegar a ser parte del remanente. Entonces es la misma, se predica del diezmo, del sábado, del cambio de la comida, del cambio de la ropa. Y si tú aceptas esas cosas y las haces, entonces ahora eres parte del remanente y puedes ser bautizado. Nunca se investigó si hubo una verdadera conversión, si hubo un arrepentimiento profundo, si se aceptó a Cristo en el alma, si dejamos de depender en nosotros mismos. Eso no tiene valor. Lo que tiene valor es guardar la ley. Entonces se crea una religión de fariseos. No estamos diciendo que la ley no es importante, pero en la conversión la ley no te puede convertir. La ley te muestra tu pecado y te lleva a Cristo para que ahí mueras a los pies de la cruz y aceptes a Jesús como tu Salvador. Cuando Jesús entra en el alma, Él va a escribir el principio de amor en tu mente y en tu corazón y vas a ser fiel a la ley sin darte cuenta. Muy bien, ¿cuál es el segundo aspecto que nos lleva a el resultado de vivir una experiencia religiosa basada en nuestra obediencia a la ley? Lo primero nos hace sentir que somos dioses, lo segundo nos vuelve orgullosos. Lo tercero es que nos hace miserables y enojones. Miren, es lo que dice el capítulo 4. Dice, ¿dónde está el versículo? Déjenme buscarlo. Versículo 15 del capítulo 4 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Qué produce la ley? La ley produce ira. ¿Por qué produce ira? Claro, como el apóstol Pablo al final termina diciendo, miserable hombre de mí. ¿Qué es lo que ocurre? La ley revela tu pecado. La ley no te sana del pecado. Entonces, revela tu pecado y tú ahora tratas de observar la ley para ser libre del pecado. Mientras más tratas, ¿qué ocurre? La ley más muestra tu pecado. Más tratas, más muestra tu pecado. Más te hace culpable. Te sientes más miserable, incapaz. Y nunca hay libertad, nunca hay gozo, nunca hay paz en el corazón humano, en el interior. Entonces eso te hace miserable, enojón. ¿Será por eso que hay tantas disputas dentro de la iglesia? ¿Será por eso que hay tantas disensiones, tanta desunión? ¿Será por eso que dentro de la iglesia adventista, por lo menos en Australia, 1 de cada 3 matrimonios terminan en divorcio? ¿Será porque el corazón no ha sido cambiado y nos volvemos enojones, miserables, andamos escondiendo pecadillos? ¿Vivimos una vida doble? Ahí está. La ley nunca te va a dar paz. La ley nunca te va a hacer libre. La ley, el propósito de la ley es apuntar el pecado. Y mientras más te relacionas a la ley, mientras más obediente tratas de ser, más miserable. Entonces la ley crea ira, hace aquel que trata de ser cristiano por la ley, lo hace miserable, desventurado. El cuarto punto del por qué
no, de los resultados de una religión legalista. Vengan a Romanos capítulo 9, versículo 30. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Así que para el legalista, que es Jesús, la piedra, es una piedra de tropiezo. Fíjense que para Israel, Jesús era una raíz seca, dice, era una raíz de tierra seca. No había atractivo en él. Isaías 53. ¿Por qué es que Israel crucificó a Jesús? No supieron qué hacer con Cristo, lo mataron. ¿Por qué? Porque ellos ya se sentían justos. Entonces, cuando vino Cristo ofreciendo su justicia y vivió una vida santa, pura en el medio de ellos, una vida llena de amor, ellos no pudieron recibirle. ¿Por qué? Porque el corazón ya estaba lleno de la justicia propia. Entonces, cuando tenemos nuestra propia justicia, Cristo es una piedra de tropiezo con nosotros. No hayamos qué hacer con él. ¿Será que es por eso que como adventistas nos cuesta tanto hablar de Jesús? Estamos dispuestos a hablar de las profecías. Los sábados estamos dispuestos a hablar del trabajo, de los autos, de todas las cosas que pasan en la semana. Pero ¿cuándo es que nos sentamos a hablar de Cristo? Nuestros sermones tocan todo tipo de cosas. Pero ¿cuándo fue la última vez que se presentó un sermón en el cual Cristo se expandía, el amor de Jesús, su bondad? Muchos adventistas conservadores se ofenden si se habla mucho del amor de Cristo, del amor de Dios. Si se presenta el Calvario muy seguido, este pastor lo único que habla es del Evangelio y se enojan. Y sin embargo, esa es la necesidad más grande del adventista. Es entender el Evangelio. Cristo llega a ser una piedra de tropiezo, sí lo mencionamos como nombre, pero no hay verdadero amor en el alma por Jesús. No es nuestro todo. Y cuando uno habla con otros hermanos evangélicos y pentecostales, su boca está llena de Jesús. Lo aman, no tienen nuestras verdades, pero caminan con Cristo. Oran, pasan horas orando, noches enteras como iglesias se juntan a orar, a buscar a Dios. Nosotros oramos en la iglesia así rapiditamente, oracioncitas. ¿Cuándo fue la última vez que nos juntamos a orar una noche entera? Pidiendo a Dios que nos dé victoria sobre nuestros pecados, que traiga a nuestros hijos de vuelta al Señor. No hay dependencia en Cristo. ¿Por qué? Porque no sentimos necesidad de Él. ¿Y por qué no sentimos necesidad de Él? Porque tenemos una religión basada en nuestra propia justicia, pues. Entonces es peligroso, porque nos deja ciegos en cuanto a nuestra necesidad de Cristo. Miren, vengan al libro de Gálatas ahora. Gálatas, el apóstol Pablo presenta las consecuencias de tener una vida, una experiencia religiosa basada en nuestra propia justicia, la obediencia a la ley, sin Cristo en el alma. El alma no se ha sometido a Cristo. Eso es el legalismo. La verdadera obediencia no es legalismo. ¿Saben ustedes que el que está convertido, verdaderamente convertido, va a ser obediente a la ley, va a amar la ley, pero su foco no es la ley, su foco es Cristo. Yo no sé si tú te has dado cuenta que hay a veces con una cámara, tú puedes poner el foco. Y si tienes dos personas, una delante y la otra detrás, tú puedes poner el foco en una o el foco en otra. Si tú te enfocas en el otro va a estar fuera de foco. El legalismo es que nosotros tenemos a Cristo fuera de foco y a la ley en foco. Y nuestra vida está centrada en la ley. El verdadero cristianismo
tiene a Cristo en el foco y la ley está ahí, es necesaria, pero está fuera de foco. No vivimos una vida centrada en la ley, vivimos una vida centrada en Cristo, pero la ley, es imposible tener a Cristo sin la ley. Ese es el otro engaño satánico, que tú aceptas a Cristo, ya no es necesario la ley, ahora puedes hacer lo que quieras. Eso es falsedad. Pero nuestro problema como iglesia, no ese es el problema. Nuestro problema como la Odisea es que tenemos a Cristo afuera del corazón. Él está fuera del foco. Nuestro foco es la ley. Eso es lo que enfatizamos. Eso es lo que le enseñamos a la gente. La ley debe ser como la ropa interior. Los calzoncillos, los sostenes, todas esas cosas. ¿Por qué? Son importantes, pero no se los andamos mostrando a medio mundo. Esa es la manera que la debemos relacionarnos a la ley. Es importante interiormente, pero no es. Cristo Jesús nunca vivió centrado en la ley. Si ustedes se dan cuenta, Cristo Jesús, su vida estaba centrada en el amor, su amor a su Padre, su amor a los demás. Él fue perfectamente obediente, pero no pasa la vida hablando de este mandamiento y del otro mandamiento y que hay que guardar esto y que hay que hacer lo otro. No, 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 no. La vida de Cristo es una vida perfecta de obediencia. Él es el cumplimiento de la ley. Y sin embargo, la ley no es su foco. Mire el apóstol Pablo en el capítulo 3, el capítulo 2, versículo 21. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Qué tremenda consecuencia. Si entonces yo me hago justo por la ley, el sacrificio de Cristo por mí es en vano. Y proclamamos al mundo y al universo que nosotros no necesitamos la cruz. Dios se equivocó en darnos la cruz. Y en el capítulo 5 de Gálatas, versículos 3 y 4 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y aquí estamos hablando de la justificación, hermanos. La justificación, que es la experiencia a través de la cual somos aceptos ante Dios, no es por obediencia a la ley, es por aceptar a Cristo como nuestro Salvador y recibir su gracia. Cuando eso ocurre, entonces somos aceptos ante Dios. Muy bien, entonces hoy hemos visto las consecuencias, hemos visto lo que pasa con la Odisea, el peligro de la justificación propia, tener seguridad en mi obediencia de la ley, que es vana. Tú nunca puedes obedecer realmente a Cristo, sin Cristo en el alma. Somos desobedientes, como era como se llama el fariseo. Los fariseos pagaban el diezmo del anís. Las hojitas las contaban, daban diezmo. Y sin embargo, despreciaban a los demás y mataron a Cristo. Eran asesinos, mentirosos, orgullosos, adúlteros, pero eran celosos en la manera de vestirse, guardar el sábado, pagar el diezmo. Eso eran celosos. Pero nunca guardaron la ley de Dios, como el joven rico. Todas esas cosas yo he hecho desde mi juventud. Y cuando Jesús le mostró el principio del amor, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, él se fue triste. ¿Por qué? Porque nunca realmente había guardado la ley de Dios. Es imposible guardar la ley de Dios si Cristo no está en el alma. Todo lo que puede haber es una apariencia externa de obediencia, pero somos hipócritas, como Jesús le llamó a los fariseos, hipócritas. Entonces, la única sanidad para el que ha sido engañado por esta experiencia
que el pecado lo engañó a tratar de guardar la ley por sus propias fuerzas, es el mensaje a la Odisea, que es reconocer mi situación y luego venir a Cristo. Jesús dice yo te aconsejo que de mí compres, no de ti, de mí. Tú y yo no tenemos la solución para nuestro problema, la solución se encuentra en Cristo y la solución es otorgada a aquellos que son pobres en espíritu. Alabado sea Dios. Porque imagínense que Dios hubiera puesto como condición que fuésemos ricos espirituales. ¿Quién podría ser salvo? Nadie, pues. Alabado sea Dios, que la condición es ser pobres espirituales, miserables, desventurados, ciegos y desnudos. Esa es la condición para ser salvos, hermanos. Dios lo ha hecho fácil. ¿No les parece? Es fácil ser salvos. Si todo lo que tienes que hacer es venir a Cristo no trayendo nada y pidiéndole todo. Pero el problema es que eso va en contra de la carne, que es orgullosa y que quiere ser reconocida y traer algo. ¿Cómo va a ser que es gratis? Dicen algunos. Claro, pues, si es que no tenemos nada. El Señor dice, al que viene vacío, se va lleno. Al que viene pobre, se va rico. Al que viene ciego, se va viendo. Al que viene desnudo, se va vestido. El que viene desventurado, se va feliz. Y el que viene miserable, se va con una religión viva en Cristo Jesús. Ahí está la solución, pues. Qué hermoso, ¿no? El plan divino, tan lindo. Hay una fuente que se ha abierto para la salvación del ser humano, dice la hermana White. Es una fuente para los pobres en espíritu. Entonces, alabado sea Dios, porque todos somos pobres en espíritu. Aquí no hay ni uno rico. Entonces, que el Señor Jesús te diga, eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, es bendición, hermano. Si tú aceptas tu condición y de ahora en adelante estás dispuesto a aferrarte a Cristo con toda tu alma y depender tan solo de Él, bendito eres. Mientras más débil te veas, mientras más pobre te notes, mientras más desnudo te veas en ti mismo, más bendito eres si vienes a Cristo Jesús. Amén. Ese es el Evangelio. El Evangelio se ha dado para el perdido, no para el salvo. Para el pecador, no para el santo. Y eso es lo que Dios desea, que nosotros nos demos cuenta que estamos perdidos, que somos pecadores, que no tenemos nada en nosotros para darle a Dios. Eso es lo que Cristo desea. Venid a mí, todos los que estáis cargados y turbados, dice el Señor. Venid a mí, que de mí compres. Es la invitación del Evangelio. Así que el agua es gratuita. Podemos tomar del agua de vida gratuitamente si tenemos necesidad de ella, si tenemos hambre y sed de justicia. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta por ahí, hermanos?